hace 5 años, sí, el femicidio de Kiara Páez motorizó, decíamos, dio inicio al grito de Ni Una Menos. Hoy lo adelantamos que íbamos a hablar con Fabio Páez. Él es el padre que actualmente está en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola Fabio. Ya. Acá está. Acá está. Hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? No tengo retorno, yo no los escucho. No nos escucha, ahí está, a ver. A la cuenta de 3 no vas a escuchar. 1, 2, 3. No, bueno, podía fallar. Bueno, Kiara el 10 de mayo del 2015 la asesinaron, la mataron y el 3 de junio de ese mismo año comenzó el grito de Ni Una Menos, Cata. Sí, y lamentablemente, que es uno de los temas que queremos hablar con el padre, es que a 5 años todavía la condena no está firme. Está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y todavía no han confirmado la condena. Y ahí es donde nos metemos también en una parte de la justicia patriarcal, los tiempos de la justicia y las miradas sobre los jueces. Eso es uno de los temas que vamos a tratar porque, bueno, la verdad es que ya pasaron 5 años y que no tiene por qué no estar firme la condena, Juani. Vamos a repasar un par de datos. Durante la cuarentena, según la Casa del Encuentro, hubo 57 femicidios y 1 de cada 6 tenían denuncias previas. En todo lo que va del año son 133 femicidios según el Observatorio Lucía Pérez. ¿Sí? En el 2019 hubo 5 travesticidios y en el 2020 hubo 2 transvesticidios. Estos son datos de Mumala. Hoy vamos a estar hablando de esto con Lisandro, Cata. Sí, exacto. A ver, recordamos un poco los datos que dábamos. Hay muchas ONGs que están, digamos, relevando los casos, los femicidios y los transfemicidios, que también va a hablar Lisandro en un rato. Pero la ONG Ahora Sí Que Nos Ven, la agrupación, relevó desde el 3 de junio de 2015 hasta ahora y, como decíamos, lo que detectaron es que hay un femicidio cada 30 horas. O sea, 1.450 femicidios en estos 5 años del Ni Una Menos. Entonces, por más que se han avanzado y conquistado muchas cosas, muchos derechos que ahora Cande en un ratito nos va a contar, de hecho ahora le voy a preguntar para que nos adelante un poco de lo que va a decir, todavía falta mucho porque incluso en cuarentena han aumentado los femicidios, no paran de matarnos, ¿no, Cande? Sí, justamente, si bien hay muchas conquistas sociales, culturales y también legislativas en cuanto a la mejora en términos de género sociales, culturales, en los indicadores económicos y en los indicadores de los femicidios, que si se quiere es la cara más salvaje de esta desigualdad de género, todavía no vemos mejoras. Pero es interesante pensar, digo, por un lado, todo lo que hemos conquistado, porque si no nos quedamos con el sinsabor de lo poco, pero también es importante ver todo lo que nos falta para alcanzar finalmente, ¿no? Siempre decimos esta sociedad realmente igualitaria. Bien, bueno, Cande, Inés, Lisandro, ahora vamos a charlar cada uno de los temas que vinimos preparando para el programa de hoy, pero ya lo tenemos a Fabio conectado para charlar un poco con él sobre... A ver, Fabio, ¿ahora nos escuchás bien? Sí, los escucho bien. Ahí Buenas va, tardes. ahí hay ¿Cómo retorno. andás? Muy bien. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Bien? Bien. Muy Bueno. buenas tardes a todos. ¿Cómo vivís este 3 de junio? Y yo digo que son sensaciones encontradas, ¿no? Porque es una mezcla de cosas, de tristeza, de dolor y también un poco de orgullo que el nombre de Kiara haya impartido un Ni Una Menos tan espontáneo a nivel nacional con una multitud tan grande, ¿no? Entonces es una mezcla de cosas, pero en sí Kiara, siempre digo yo que es la gota que rebalsó el vaso, porque los femicidios no empezaron el 10 de mayo del 2015, vienen hace muchos años, ¿no? ¿Y qué sabemos de la causa judicial? Recién contábamos que todavía la condena no está firme. ¿Qué se sabe de eso, Fabio? Sí, la condena del menor, ahora apelaron a la Cámara Provincial, que bueno, muchas veces la justicia duerme más
de lo que uno espera como familiar de víctima, como en cualquier delito, porque realmente a nosotros nos tiene muy nerviosos. Ya pasó dos líneas que le dieron 21 años y medio al menor, y bueno, el resto de los 4 mayores que estaban en la casa esa noche están encausados, pero están en libertad los 4, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿en qué está la investigación por supuesto encubrimiento y participación de los familiares de Manuel? Sí, o sea, para nosotros no manejamos ningún supuesto. Nosotros estamos seguros que participaron, porque las pruebas que se hicieron, la reconstrucción del hecho, el menor nunca pudo levantar un cuerpo del peso de Chiara, lo hicieron con una mujer policía de Rufino, nunca pudo levantar el cuerpo, nunca pudo hacer todo lo que dijo que había hecho esa noche, o sea que claro. Antes de la reconstrucción del hecho ya no teníamos duda, y después de la reconstrucción del hecho, bueno, nos quedó, quedamos más seguros de que participaron más de una persona. ¿Y por qué crees que la justicia con tanta prueba no avanzó sobre esto? Y yo digo que siempre depende del criterio de una persona que no sé, que maneja distintos códigos, ¿no? Ese mismo juez, con mucha menos prueba, unos años atrás, encarcela a 2 padres por la muerte de una hija y, o sea, los encarcela, y acá en el caso nuestro los deja libres. Entonces depende del criterio de cada juez, ¿no? Pero la investigación, Fabio, ¿continúa? Sí, la investigación continúa, pero en sí el juez, al imponer un poco, no el beneficio de la duda, pero al dudar de que el resto de los mayores podrían haber escuchado o no, podrían haber estado dormidos, como que lo saca de la escena, entonces como que nos deja fuera de la cancha, ¿no? Pero realmente es inentendible, claro. Inentendible, porque las declaraciones del menor no coinciden ninguna con la muerte de Chiara, entonces nunca vamos a este ritmo, nunca la justicia va a encontrar la verdad, ¿no? ¿Vos creés que, escuchándote sobre todo esto, creés en la justicia? ¿Creés que en algún momento se va a hacer justicia? Sí, quiero creer, porque es la esperanza que me queda, creer en la justicia, pero en realidad me ponen muchas dudas de que hagan las cosas bien, ¿no? Nosotros hemos vivido cosas increíbles, hasta una audiencia que no nos avisaron, por ejemplo, a los familiares de Chiara, y sí le avisaron a la parte de los asesinos, los que estaban acusados en ese momento. O sea, ocurrieron cosas que realmente te hacen perder la confianza en la justicia. Claro, y Fabio, te hago una consulta, porque en base a ver todas las limitaciones que existen en la justicia actual argentina con respecto a los femicidios, ¿la familia se siente abrazada o hay algún tipo de sanación colectiva con el hecho de que Chiara haya sido, si se quiere, esta gota que rebalsó el vaso? Sí, muchísimo. Y muchísimo, y te digo por qué, o sea, si yo hoy estoy acá hablando y estoy haciendo cosas acá en General Alvear, Mendoza, donde vivo, es porque ella me da la fuerza. O sea, ella era solidaria, ella iba los sábados a la tarde a quinoterapia, donde había chicos discapacitados, darle la leche, darle la merienda, iba a un hogar de ancianos a darle el almuerzo los fines de semana. Ella era así, y ella, después de este gran Ni Una Menos, te da la fuerza para seguir y para todos los días levantarte y tratar de poner un granito de arena ayudando, ¿no? Fabio, vos dijiste, estás en Mendoza, te fuiste a Mendoza y estás trabajando en la asesoría de la mujer, ¿es así? Sí, estoy colaborando en la asesoría de la mujer, en la municipalidad de General Alvear, donde encontrás muchas cosas positivas, digamos, que por ahí no encontrás en otro lado. ¿En qué se avanzó? Algo de afuera. ¿En qué se avanzó y qué falta, Fabio? Por ejemplo, yo que vengo de la provincia de Santa Fe, el Consejo Deliberante de Alvear son 5 mujeres y 5 hombres. No sé si hay otra ciudad que exista eso, o sea, lo estoy hablando acá y
y ninguno en la municipalidad, no lo he hablado con nadie, no lo veo desde afuera. Bien. Como que hay más equidad entre la mujer y el hombre. Desde la asesoría de la mujer hay atención psicológica, legal, dan apoyo económico, hay un refugio, o sea, hay un montón de cosas que por ahí hacen por la mujer que son muy importantes y que es lo que te da fuerza para venir, tratar de ayudar y tratar de seguir colaborando, ¿no? Con toda la gente que está, como muchas mujeres de Alvear, muchos grupos de hombres y mujeres que también están trabajando individualmente, particularmente, digamos, en ayudar a mujeres y tratar este flagelo de la violencia de género. Fabio, te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros en este día. Te abrazamos también desde acá, desde Altavoz. Y te mandamos un beso grande a vos, a toda la familia, y estamos acá tenemos el altavoz acá prendido para cuando quieras estar con nosotros. No, de ya muchísimas gracias a ustedes, siempre con el respeto que han tratado el caso de Kiara, y bueno, y un poco recién escuchaba en una panelista que se han hecho muchas cosas, pero realmente faltan muchas más por hacer para que no haya más Kiara, como digo siempre yo. Eso. Muchas gracias a usted. Para que no haya más Kiara. Gracias, Fabio. No, gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y Fabio le dio pie a la columna de Candelaria Boto, lo estaba escuchando atentamente, con las cosas que se conquistaron, porque es cierto que muchas cosas hemos avanzado, Cande, pero también hay muchas que faltan y faltan. Completamente, y es importante también hacer el nexo entre los femicidios, como decíamos, esta cara irreversible de la violencia de género, pero también hay una violencia económica que tiene que ver con cómo nos organizamos socialmente y cómo las mujeres siempre estamos en una situación de mayor vulneración económica, y justamente si no tenés recursos en esta sociedad es más factible que seas sujeta de varios atropellos hacia la violencia y demás. Y en ese sentido armamos un informe que lo explica mucho mejor en un minutito. Vamos a ver. El 3 de junio de 2015, la Plaza de Mayo desbordó de personas unidas por una consigna. Ni una menos. Vivas nos queremos. La sociedad dijo basta a los femicidios. La manifestación tiñó el país de violeta y se abrió la puerta a un movimiento que crece año tras año y que expone distintas aristas de la violencia machista. Aunque en estos 5 años hubo conquistas sociales y políticas, como la paridad en el Congreso, el debate por la legalización del aborto, la sanción de la ley Micaela y la creación del Ministerio de las Mujeres y la Diversidad, los indicadores siguen siendo preocupantes. La violencia de género no se reduce a su cara más salvaje e irreversible, los femicidios. La desigualdad en la estructura económica genera un caldo de cultivo perfecto para el resto de las violencias. No hay libertad posible sin autonomía económica. En nuestro país, las mujeres acceden en menor medida al mercado de trabajo, tienen tasas de desempleo más altas que los varones y sufren grandes diferencias salariales. 7 de cada 10 personas del grupo poblacional de menores ingresos son mujeres, dando lugar a lo que se conoce como feminización de la pobreza. La cuarentena deja a muchas mujeres encerradas con su agresor y a tantas otras sin fuente de ingreso. Por todo esto, seguimos gritando, ni una menos. Bueno, y justamente parte del lema de Ni Una Menos, además de vivas, libres, nos queremos, es desendeudadas, porque también entendemos que las crisis económicas nos golpean de manera diferenciada a las mujeres y a las diversidades, porque somos las primeras en ser despedidas, a las que les bajan el sueldo, y por eso es importante pensar justamente todas las políticas públicas desde la perspectiva de género. Bien, Cande, vamos a sumar a este tema a colega politóloga Flor Freijo, que a veces le decimos periodistas confundidos, y además una amiga y una guerrera feminista. Está conectada acá, Flor. Bueno. ¿Cómo anda, Flor? Muy bien, ¿cómo están? Bien, ¿y vos cómo estás viviendo este 3 de junio en pandemia, versión pandemia? Bueno, es raro, ¿no? Con varias sensaciones encontradas. Porque pese a que todos los delitos han descendido, los delitos que tienen que ver, que son contra la mujer, siguen sin descender, sino que siguen aumentando. Entonces, a veces cuesta un poco, tenemos la esperanza de que cada vez somos más de este lado, pero la violencia a la vez se recrudece también cada vez más. Entonces,
son sensaciones encontradas. Sí, de esto quería hablar. A ver, con Cande, refresquemos un poco los últimos casos, los últimos femicidios que hubo en estos días. Bueno, de hecho hoy a la tarde fue tendencia en Twitter el tema de desahogo sexual por justamente el fallo del fiscal Rivarola Fernando Rivarola, fiscal de Rawson, por sobreseer a uno de los acusados en un caso de violación grupal que hubo en 2012 en Chubut, más conocido como La Manada de Chubut. Y bueno, justamente hoy, en este día, y en cualquier caso, ¿no?, hablar de desahogo sexual y cosificar a las mujeres como que nosotras fuésemos vajillas donde se pueden desahogar sexualmente, es muy grave y no parece ser contemporáneo al 2020. Sí, ¿no? y déjame agregar, Cande, que hoy a las 11 de la mañana, Vanessa, de 36 años, en la provincia de Santa Fe, fue atacada por su marido, que la prendió fuego y fue hospitalizada, está muy grave ella, y el marido recién fue detenido hace pocas horas. Esto pasó hoy. Flor. Sí, y en mi caso quiero sumar que cuando hablamos de que el Estado es patriarcal, hablamos de las connivencias que ocurren, que van más allá de la violencia hacia la mujer, que tiene que ver con todo el circuito de la denuncia y, por ejemplo, con que un fiscal puede hablar de desahogo sexual. Que hablamos de todo lo que es la estructura del Estado, no del gobierno, ¿no?, sino del Estado como aparato político, desde la administración pública, que tiene una mirada patriarcal. En este caso, una de las familias, ya que estamos hablando del caso de La Manada, es una reconocida familia petrolera de Argentina, involucrada en los negocios de Vaca Muerta, de los cuales en esta familia se sabe que había connivencias con el poder jurídico. Por eso decimos que el Estado es patriarcal, o la famosa canción "El violador eres tú". Cuando hablamos del Estado, a la gente del otro lado le resulta eslogans muy fuertes. Ahora, pero quiero que entendamos, ya que están del otro lado, que nos referimos a este tipo de cosas. claro, vos en el caso de La Manada estás contando casos de vínculos del poder, de hijos del poder, desde ese lugar lo patriarcal, pero también está lo patriarcal desde, digamos, la falta de perspectiva de género y de la formación de los funcionarios judiciales, porque obviamente todo esto es un proceso en el cual todos estamos aprendiendo y deconstruyéndonos, pero hay una ley que obliga a los funcionarios públicos, que es la ley Micaela, a que se formen, y lamentablemente ves una y otra vez casos de jueces y fiscales, juezas y jueces, fiscales en todo el país, que lamentablemente no fallan nunca a favor de la mujer, siguiendo el camino de la ley además, porque es negligencia, mal desempeño y sobre todo falta de información, ¿no, Flor? Sí, totalmente. También falta la formación dentro de las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque es todo el circuito que la mujer, desde que la mujer denuncia o que ocurre el hecho delictivo, en el caso que sea una golpiza o que sea un femicidio. Entonces, digamos, son como varios estratos en un Estado que es de formación administrativa descentralizada. Y esto es fundamental decirlo, porque siempre nos preguntan por qué, a pesar del ni una menos, los femicidios siguen aumentando. Y acá hay una doble respuesta. Yo creo que en principio hay más visibilización, entonces hay más contabilización, pero la violencia existió siempre. O sea, no creo que sea más cruda a partir del 2015, sino que creo que justamente a partir de haber más formación, ¿sí?, es que se caratula como femicidio lo que es un femicidio, las mujeres deciden denunciar cuando antes decidían no hacerlo. Entonces, de ahí viene el aumento. El aumento viene de la visibilidad, no de que haya efectivamente más casos. Eso lo vamos a saber de acá a 10 o 15 años, en donde sea un periodo interesante para medir una estadística. Recordemos que recién, 2 días después del primer día menos del 2015, la Corte Suprema de Justicia elaboró una unidad de femicidios para contar los femicidios, porque antes lo hacía la Casa del Encuentro, con lo cual ni siquiera había estadísticas dentro de lo que es el orden de lo formal. Totalmente, Flor. Sí, además, a ver, sí, perdón, Inés, sí, me parece interesante también una cifra bastante fuerte, que es que el 18,33% de los femicidios, las mujeres habían hecho una denuncia previa. Entonces, es como dice Flor, digo, es todo un sistema, ¿no?, que está bastante colapsado.
que por más de que hace 5 años empezamos a gritar ni una menos, todavía hay bastantes fallas con respecto a esto. Sí, el 18% con denuncias previas ya listo. O sea, los números hablan solo sobre la falta de aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial y todo lo que falta. Ine, recordanos un poco cómo van a ser, digamos, las acciones del día de hoy por el Ni Una Menos. Sí, bueno, ahora con la pandemia nos toca marchar virtualmente, así que estamos convocando desde las cuentas de Ni Una Menos en Facebook e Instagram, desde las 17 hasta las 21 horas vamos a estar transmitiendo vivos con conferencias, con debates feministas. A las 18 horas se leyó el documento colectivo y ahora a las 19 estamos convocando, esto es muy importante, a un ruidazo nacional para que todas, todos y todes salgamos a nuestros balcones, a nuestras terrazas, a nuestros jardines, a donde podamos, a gritar realmente Ni Una Menos y hacer ruido, porque la verdad que cada vez se escuchan menos voces de las mujeres y es súper importante que podamos militar virtualmente en este día como... Eso, a las 7 de la tarde, como dice Ine, es re importante que estemos todos ahí presentes como puedan en ese ruidazo. Estábamos viendo recién, estaban pasando en la pantalla distintas fotos de una acción también del colectivo de periodistas argentinas, que también se sumaron artistas, músicas, para también sumarse de esta manera a pedir Ni Una Menos. Y en una bandera roja desplegaron nombres y edades de las mujeres y personas trans asesinadas en el año. No vamos a parar hasta que pare la violencia, no vamos a parar hasta dejar de contar muertas. Esto decía una parte del documento que leímos hoy en esta acción al mediodía en el Congreso, con distanciamiento social y con barbijos pidiendo Ni Una Menos. Joana. Sí, chicos, yo quería tirar algunos datos de acá de la provincia de Entre Ríos. Acá sí se hizo una marcha de las 16 con distanciamiento, con barbijos, pero se hizo igual, digamos, o sea, la convocatoria estuvo. Y todo esto tiene que ver también porque la gente ya está muy cansada, porque hace un mes nosotros tuvimos un femicidio acá, el de Julieta Riera, su pareja la tiró de un 8º piso, aquí en la ciudad de Paraná. Y esto también llevó a cabo unas acciones también del Superior Tribunal de Justicia. También, en realidad, no sé si se acuerdan, el 8 de marzo, Día de la Mujer, fue encontrada aquí también en la ciudad de Paraná, Fátima, arrojada en un pozo. Y el Superior Tribunal de Justicia hizo como una mea culpa de eso, porque Fátima tenía denuncias previas, denuncias en plural, tenía denuncias previas contra su expareja que la terminó matando y tirando en un pozo. Eso fue lo que motivó al Superior Tribunal de Justicia a empezar a tomar más herramientas y también habilitó un formulario de denuncia online, que es lo mismo que hacerla en una denuncia, por ejemplo, en una comisaría. Lo habilitó y para esta cuarentena, digamos, en este marco, y solamente en un mes y medio hubo más de 1000 denuncias online. Más de 1000 denuncias online, y eso tiene que ver con lo que hablábamos de estar encerradas con un violento, ¿no? Digamos, de que vos no es tan fácil llamar o irte a una comisaría para denunciar. Entonces, se habilitó esto y en un mes, un poquito más de un mes, más de 1000 denuncias. Un gran porcentaje de denuncias reincidentes. Tremendo el dato. Sí. Tremendo el dato. Bueno, vamos a sumar a esta columna, chicas y chicos, a la columna de Lisandro. A ver, Lisandro, vos trajiste los transfemicidios, travesticidios, y yo quería aclarar algo que me estaba contando Diana Mafía, que la verdad yo no sabía este dato. Diana me cuenta que es la primera vez que se incluye oficialmente en un país. Argentina es el único país que incluye travesticidios y transfemicidios en los registros oficiales. Hasta ahora había sido siempre algo que usaban las ONGs, como bien estaba explicando Flor, cuando contaban los femicidios, pero no desde el oficial. Y Diana Mafía, desde su laburo y su militancia del feminismo, se acercó a Hayton de Nolasco, de la ministra de la Corte Suprema, le sugirió que se incluya oficialmente y hoy en día se cuentan oficialmente. Y Lisandro nos va a traer los tristes números. Y sí, porque la verdad es que uno cuando piensa en el feminismo durante mucho tiempo, uno no consideraba que esto era transversal con la diversidad sexual. Al mismo tiempo como puede haber mujeres lesbianas, también hay mujeres trans. Y las mujeres trans sufren una doble discriminación, no solamente por ser trans, sino también por ser mujeres. Y esto también se ve reflejado en la diferencia de números que pasa con los hombres trans y las mujeres trans. El año pasado, por ejemplo, el 65% de los crímenes de odio que hubo fueron hacia mujeres trans, mientras que el 4% fue para hombres trans. Que si bien todos somos parte de un grupo de grupos históricamente vulnerados, las mujeres trans de vuelta muestran esto.
El año pasado hubo 113 víctimas por crímenes de odio, transfemicidios, travesticidios, es el término que se usa, y actualmente el Observatorio de Crímenes de Odio de LGBT, que está trabajando en la Defensoría LGBT, en la Federación Argentina LGBT, han recaudado 27 o 25 víctimas hasta lo que va de este año. 25 víctimas a lo que va de este año. Sí. Tremendo los números que estás contando, Lisandro. Porque hay transfemicidios y también hay abandono del Estado. Todo es un cúmulo de discriminación entre lo que es ser parte de las feminidades y ser parte de trans, que esto que decíamos, cómo el Estado no se hace responsable de las víctimas de la violencia, no solamente en los femicidios de mujeres cis, sino también en los transfemicidios. Un dato tremendo de los transfemicidios, vos me corregirás, tiene una expectativa de vida de 35 años, las personas trans. Totalmente. 35 años. Expectativa de vida 35 años. Obviamente tiene que ver con la gran violencia que los expone la limitada oferta laboral. Sí, ahí hay que aclarar además que faltan en las estadísticas oficiales del INDEC y que justamente el estudio que está hecho es el que llevó adelante Loana Berkins en su momento y que mucho tiene que ver con el reclamo del cupo laboral travesti trans, justamente para dar oportunidades económicas y que esas personas puedan acceder a un trabajo digno como cualquier otra persona y no caer en este abandono del Estado, como decía Lisandro, ¿no? Flor, ¿qué falta para que se termine la precarización laboral? ¿Qué pregunta, Juan? Bueno, a ver, ha habido muchos cambios a partir del 2015. Podemos decir que empezamos desde los derechos que tenían que ver con un grito de que no nos maten y terminamos hablando de derechos sexuales y reproductivos con el pedido del aborto y demás. Sin embargo, no ha habido en esos 5 años una política pública, por ejemplo, relacionada a lo que son las licencias postnatales. Y esto es fundamental para hablar de lo que tiene que ver con la estructura laboral de las mujeres, porque está comprobado que las mujeres cuando caen en la situación de maternidad, caen en una escalera rota en donde pierden, digamos, todo lo que es su carrera laboral. No así pasa con los varones, entonces se genera una desigualdad de base. Después, otra de las cosas súper importantes es que al día de hoy seguimos teniendo a las empleadas del sector de los hogares, de la limpieza, las seguimos teniendo en una situación no registral, ¿no? Del 70 al 80%, ahí Cande vas a ver mejor la cifra. Está re bueno esto que dicen las dos, perdón que las interrumpa, porque sobre todo ahora en pandemia, a muchos empleadores se están aprovechando de eso y no están cobrando las empleadas nada, digamos. O sea, es tremendo lo que está pasando. Están aprovechando el IFE y algunos se lo les descuentan el sueldo de ahí y otros no abonan porque las empleadas no están yendo a trabajar. O sea, lo cual es tremendo porque volvemos a hablar de lo que es la precarización laboral, pero también de un Estado sosteniendo esa precarización laboral. Como que lo legitima el Estado de alguna manera. Lo legitima cuando no ha quedado como ley lo que es la jubilación de las empleadas domésticas, que es algo que revaloriza, reivindica y dignifica el trabajo de nuestras abuelas por años, porque fue un trabajo. Cuando hemos tenido que discutir eso, que es básico, nos habla de en qué lugar de prioridad estamos las mujeres. Entonces, cuando hablamos de la cuestión laboral, hay muchas cosas que vos sabés, Cata, siendo politóloga, que la política pública tiene un funcionamiento a nivel simbólico y cultural en la sociedad. Si yo a nivel cultural a nivel político, de política pública, digo que los varones, después de que tienen su primer hijo, como mucho, tienen una licencia de 15 días, yo estoy diciendo a nivel simbólico que los hijos son de la madre. Yo estoy diciendo a nivel simbólico que la maternidad es más importante que la paternidad, ¿no? Total. Yo estoy diciendo a nivel simbólico que el hombre tiene que ser el hombre proveedor que sale a trabajar y sigo reproduciendo eso. Totalmente, y también hay un Estado que niega la paternidad. Digo, ahí a mí siempre me llega cuando preguntan, bueno, ¿cuál es el rol de los varones dentro del feminismo y demás? Digo, bueno, también en este caso, con una licencia por paternidad a nivel nacional que es de 2 días hábiles, el Estado te está diciendo que no podés ejercer una paternidad activa. Entonces hay un rol de los varones que tiene que ver con la lucha de sus propios derechos. Sí, que no entiendo por qué no lo reclaman. Porque no lo quieren hacer. Claro, no lo quieren hacer, ¿no? Porque sí, es verdad, vos lo preguntás y... No, bueno, acá obviamente me parece injusto generalizar,
Pero no están movilizados, digamos. No, bueno, pero eso es una bien válida pregunta. ¿Qué lugar, y Flor trabaja mucho este tipo de cosas en las redes, desde qué lugar los hombres pueden sumarse a la lucha, pueden acompañar al Ni Una Menos, que no es algo que está tan dado de suyo, digamos. Hay de algún modo un debate desde qué lugar hay que acompañar para no ofender, para no ser protagonistas del reclamo. Creo que es algo que está por aprender, no es que lo tenemos tan claro, digamos. Desde las buenas intenciones hay mucho por aprender, me parece. Sí, vos, Flor, ¿cómo ves la postura? Me parece que Candelaria fue muy descriptiva en lo que acaba de decir. Sí. Me parece que cuando ella dice que los varones tienen una lucha para estar dentro del esquema o del espectro feminista, filosófico feminista, me parece que es muy válido lo que ella dice, porque los varones siempre se preguntan en qué lugar tienen que estar en la lucha feminista, pensando que la lucha feminista es el movimiento de mujeres, y el feminismo es el mundo que queremos como una sociedad más igualitaria, que incluya hombres y mujeres, porque hay muchas mujeres patriarcales. Yo siempre digo, yo soy muy patriarcal, todas somos patriarcales, lo que estamos es en deconstrucción. Bueno, los varones dentro de ese espectro, ¿desde dónde se van a pensar? ¿Por qué no les importa a ellos luchar por la licencia postnatal? ¿Por qué cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos del embarazo como una situación que le ocurre solo a las mujeres? Total. Y no hablamos de que los varones tienen que dejar de eyacular dentro de las mujeres sin protección, por ejemplo. O sea, ¿por qué no hablamos de eso y de lo que sucede con la cultura de la violación sostenida desde una industria del entretenimiento, desde una industria cultural, desde la industria del chiste, ¿no? Que en realidad nos hace sentir a todas incómodas, que tenemos que sonreír o que tenemos que pertenecer, porque si no, culturalmente eso es una amarga por no sumarte a esas cosas. Entonces, digo, los varones tienen que trabajar muchísimo en su manera de dialogar entre ellos sobre cómo hablan de nosotras y cómo nos posicionan a nosotras a nivel social. Totalmente. Bueno, a ver, nos podríamos quedar hablando, Flor, muchísimo sobre este tema porque falta mucho. Como dijo Cande en su informe, como dijiste vos, la verdad es que falta mucho. Los números que dio Lisandro también nos dan que pensar. Pensamos un poquito el 3 de junio desde distintas aristas. Inés también nos contó, y es muy importante que todos los que nos estén escuchando se sumen al ruidazo a las 7 de la tarde, ¿no, Inés? Sí, además, más que nada quizás pensar porque llegamos a instancias en donde el femicidio es lo que culmina el sistema patriarcal y nos horrorizamos y vemos las cifras y no cambia nada sentirse mal, porque la verdad que es una desconstrucción que tenemos cada una desde su lugar. Entonces me parece que está bueno aprovechar este espacio no solo para hacer el ruidazo, tuitear y manifestarse hoy, sino también para evitar cotidianamente el machismo desde el lugar en que nos toque. Entonces me parece que es súper importante no esperar al Ni Una Menos para sentirse mal y accionar todos los días y entender que todo el sistema está relacionado. Me gustó el cierre de Ine, me parece que es eso, es desde todos los días y desde nuestro lugar, y ponernos a pensar, como es eso. Flor, te agradecemos muchísimo, amiga de la casa y de todas nosotras. Hasta la próxima. Nos vemos, un beso grande a todos.